Buen día muchachos, bienvenidos nuevamente a su curso de análisis de métodos numéricos. En los videos anteriores estuvimos estudiando el concepto de interpolación. Ahora en esta nueva serie de videos vamos a estudiar los principales métodos que nos permitirán trabajar la integración numérica. Iremos desarrollando cada uno de estos métodos en su componente teórico, acompañándolo de un ejercicio práctico, el cual nos permitirá afianzar de mejor manera el conocimiento adquirido. Al finalizar, realizaremos un compendio con todos los ejercicios desarrollados, el cual nos permitirá ver la forma en la que funciona cada uno de estos métodos, dónde aplicarlo y las principales cualidades, ventajas y desventajas que puede presentar cada uno de estos métodos. Entonces, empecemos. Bueno muchachos, entonces empezamos con lo que vendría a ser los métodos de integración. Lo primero que tenemos que estudiar son las fórmulas de Newton-Cotes. Básicamente, estas son los tipos de integración numérica más comunes, más utilizados. ¿Por qué? Porque utilizan una estrategia muy bacana en la cual lo que hacemos es cambiar una función muy complicada por una función mucho más simple. Esto aplica tanto para funciones como para datos tabulados. Entonces, esta función simple, la cual vamos a integrar posteriormente, va a tener la forma de un polinomio. Dependiendo del grado del polinomio, asimismo entonces será el tipo de método basado en las fórmulas de Newton-Cotes. En primera instancia, tenemos que el método más simple consiste en trazar una recta entre dos puntos y posteriormente calcular lo que vendría a ser la integral de esta recta. Recordemos que la integral no es más que calcular el área bajo la curva. Entonces, cuando nosotros tenemos esta función definida por el color rojo y calculamos su integral, estaríamos obteniendo toda esta área que se encuentra bajo la curva, que se encuentra entre la curva y el eje X o el eje horizontal. Ahora, cuando nosotros vamos a empezar a hacer la aproximación utilizando los métodos basados en las fórmulas de Newton-Cotes, lo que vamos a hacer es generar una nueva función. Esa función va a reemplazar esta función anterior y la integral que nosotros vayamos a determinar sobre esta nueva función será la que esté acá. Vamos a observar que esa nueva área, es decir, esa nueva integral, no será exactamente la misma integral original. Por ende, presentará un error. Asimismo, vamos a ver que existen diferentes formas de trabajar estas funciones. En este caso sería utilizar un polinomio de primer orden, el cual me genera la función de una recta. En este otro caso tenemos un polinomio de segundo orden, el cual utiliza 3 puntos y me genera la función de una curva. En este caso sería la función de una parábola. De forma muy intuitiva podemos evidenciar que en la primera vamos a tener un error mucho más alto que si trabajamos la segunda forma. Para esto vamos a ver que existen diferentes métodos y diferentes formas de trabajar cada uno de estos métodos. Entonces, asimismo existen varias formas, entre las cuales tenemos la forma cerrada y la forma abierta para las fórmulas de Newton-Cotes. Básicamente, la forma cerrada es aquella en las que nosotros conocemos el límite inicial y el límite final, es decir, conocemos los límites de nuestra integral, por ende trabajamos con una integral definida. Dentro de esto lo llamamos la forma cerrada. También tendríamos lo que vendría a ser la forma abierta, en la cual no conocemos los límites de integración, es decir, estaríamos sobre una integral indefinida. Entonces, las formas de Newton-Cotes nos permitirá entonces trabajar el primer método, el cual denominamos la regla del trapecio.
Asimismo, tendremos la regla de Simpson, la cual tendrá como primer variante la regla de Simpson de 1/3 y como segunda variante la técnica de Simpson de 3/8. Asimismo, veremos que la regla del trapecio se utilizará por medio de un polinomio de primer orden. Y la regla de Simpson se utilizará polinomios de orden superior. Específicamente, un polinomio de segundo grado en Simpson de 1/3 y un polinomio de tercer grado en Simpson de 3/8. Existen otras variaciones sobre la regla de Simpson, la cual contempla utilizar polinomios de cuarto y de quinto grado. Estas variantes de la regla de Simpson no las veremos en esta serie de videos, pero si se quiere indagar un poco más sobre su funcionamiento, aconsejo remitirse al libro de análisis de métodos numéricos de Chapra. Asimismo, se tendrá un método adicional que es el de segmentos desiguales, el cual es una variación al método del trapecio y al método de Simpson. Entonces, el primero de estos métodos, que es el de la regla del trapecio, para su estudio empezaremos recordando cómo calcular el área de un trapecio. Acá tenemos que un trapecio genérico y su área estaría dado por la multiplicación entre la altura y un promedio entre el ancho y la base. Esto sería ancho más base dividido 2. Nos generaría como un ancho promedio, por así llamarlo, el cual multiplicamos por la altura y de esta forma obtenemos el área. Entonces, para calcular un trapecio de esta forma, haciendo un símil sobre esta forma que tenemos acá, presentamos entonces esta fórmula del área, donde obtenemos que el área de este trapecio es igual a un ancho por el promedio de las alturas, lo cual sería altura 2 más la altura 1 sobre 2. Asimismo, podemos observar esta área del trapecio de una segunda forma, en la cual dividimos el trapecio en dos figuras conocidas mucho más fáciles de determinar el área: un rectángulo y un triángulo. Entonces el área de este trapecio sería igual al área del rectángulo más el área del triángulo. Sabemos que el área de un rectángulo no es más que el ancho por esta altura 1, y por otro lado el área de este triángulo no sería más que esta distancia que tenemos acá, la cual sería altura 2 menos altura 1, aquí la tenemos, por un ancho dividido 2. Con eso obtendríamos el área de este triángulo. Ahora, si nosotros sacamos el factor común ancho, ya que tenemos aquí multiplicando por un ancho y aquí multiplicando por un ancho, nos quedaría entonces esta nueva expresión, en la cual tenemos que ancho por altura 1 más altura 2 menos altura 1 sobre 2. Si esta altura 1 nosotros la multiplicamos y dividimos por 2 para poder sumarlo directamente sobre esta, para poder sumárselo a esta diferencia, lo que vamos a obtener es esta nueva expresión: 2 veces altura 1 más la altura 2 menos la altura 1. Esta se va con este 2 y nos queda entonces que el área de este conjunto sería entonces el ancho por la altura 1 más la altura 2 sobre 2, lo cual es exactamente esta misma área que tenemos acá. Entonces, teniendo claro ya la forma en la que se obtiene el área de un trapecio, pasamos a la siguiente expresión, donde decimos que el área, que sería igual a la integral entre este punto y este punto de esta curva que tenemos acá,
podemos verla como aproximadamente igual a la integral de la función de esta recta que tenemos acá. Esta recta la vamos a denominar f sub 1. Entonces, recordando que la función de una recta no es más que mx más b, donde m es la pendiente y b es un punto de corte, podemos expresar f sub 1 de esta nueva forma, donde tenemos f de a, recordando que aquí podríamos decir que esta sería a y aquí tenemos b, entonces f de a sería el punto de corte b. Acá tendríamos la expresión de la pendiente y aquí tendríamos el x. De esta forma decimos que f1 tendrá esta expresión. Ahora bien, si realizamos la integral de f sub 1, tendremos esta nueva expresión, la cual al resolverla obtendremos como resultado b menos a, lo cual sería el ancho, ¿no es cierto?, por f sub 1 evaluado en a más f sub 1 evaluado en b. Si nosotros reemplazamos dentro de esta función x en a, ¿qué es lo que vamos a obtener? A menos a 0, se me vuelve todo esto 0 y sería entonces que f sub 1a es igual a f de a, es decir, esta altura de acá, más f sub 1 evaluado en b. Entonces nuevamente aquí cuando nosotros reemplazamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? B menos a. Pero si nos fijamos, b menos a multiplicando a esta de acá sería lo mismo que tener, se me anularía esta con esta de acá y me quedaría f de a más f de b menos f de a. Se me van estas dos f de a y me quedaría entonces que f1b sería igual a fb, es decir, esta altura de acá. Es decir, volvemos a obtener la forma de el área de este trapecio que estamos dibujando, de tal forma que la integral vuelve a recaer en el área que se me forma por este trapecio. Ahora bien, esta es la regla del trapecio, de tal forma que para yo poder utilizar entonces el primer método, el cual sería integración por regla del trapecio, debo conocer dos puntos contenidos dentro de la curva y de esta forma hacer la aproximación numérica. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en cómo funcionaba este método, nos vamos a dar cuenta de una manera muy rápida que el error presente siempre va a ser elevado. ¿Cómo podemos reducir entonces el error dentro de la aproximación utilizando este método? Pues haciendo una ampliación o una extensión de este método, el cual se denomina regla del trapecio con divisiones múltiples. ¿En qué consiste esta extensión a este método? Pues simplemente vamos a coger el espacio contenido entre b y a y lo vamos a subdividir en n partes. Ahora bien, por cada una de estas divisiones que acabamos de realizar, vamos a aplicar el método del trapecio y vamos a obtener de esta manera que ya no realizaremos la aproximación sobre dos puntos, sino que estaremos realizando la aproximación primero entre el punto, por ejemplo, x sub 0, x1 y posteriormente haremos la aproximación sobre el punto x1, x2. De esta forma podremos ir incrementando el número de divisiones y reduciremos el error presente a la hora de utilizar este método. Entonces, acá observamos que el error que podríamos obtener si utilizamos solo dos divisiones es mucho más alto al que pudiésemos obtener si utilizamos entonces n igual a 3. Asimismo, el error presente con n igual a 3 sería mucho más alto que si utilizamos el error presente con n igual a 4.
Con n igual a 2, ¿cómo sería entonces? El área contenida vendría a ser h, lo cual sería el ancho, ¿no es cierto? B menos A dividido 2 me presentaría este ancho, entonces sería el ancho, por la función evaluada en x sub 0 más la función evaluada en x sub 1 dividido 2 me va a dar esta área de acá, más nuevamente el ancho por f evaluado en x sub 1 más la función evaluada en x sub 2 dividido 2 me daría esta nueva área de acá. Si agrego una nueva división que sería n igual a 3, entonces sería 1, 2, 3 divisiones. Ahora agregaría un nuevo término. ¿Por qué? Porque mis x van a cambiar. Ahora el x sub 1 está acá, tengo un x sub 2 y tengo un x sub 3. De esta forma, el área entonces contenida en este primer trapecio sería el presentado por esta parte. El área contenido en el segundo trapecio será la contenida por esta nueva parte de mi expresión, y el área contenida por este último trapecio será la expresada por esta parte de la función. De esta misma forma, si yo agrego una nueva división, entonces tendría esta nueva expresión. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que si yo genero n divisiones, lo que voy a hacer es que voy a estar agregando n partes a esta expresión, de tal forma que me queda como fórmula general esta que tenemos acá, la cual denominamos expresión general para la integración por el método del trapecio, que nos dice que el área contenida bajo las n divisiones va a ser igual a h. Recordemos que h sería b menos a, b sería el límite superior, a sería el límite inferior, dividido n, que es el número de divisiones que vamos a realizar. Esto nuevamente me expresa el ancho de cada una de estas divisiones por la función evaluada en el x sub 0. Recordemos que x sub 0 será siempre el límite inferior, más 2 veces la sumatoria de los f de x sub i. Esta sumatoria va desde i igual a 1 hasta n menos 1. El resultado de esta sumatoria lo multiplicamos por 2 y posteriormente sumamos el valor de la función evaluada en el x sub n, el cual sería el límite superior. Entonces, muchachos, eso sería todo el principio de funcionamiento teórico de lo que vendría a ser el método de integración utilizando la regla del trapecio. Para condensar, el método del trapecio es un método para realizar integración sobre funciones de alta complejidad, o donde no tengamos la función sino que tengamos los datos tabulados. En específico, por ejemplo, si lo vemos acá, un dato tabulado, ¿qué sería? Tenemos un valor x sub 0 y la respuesta del sistema ante ese x sub 0. Un valor x sub 1, la respuesta del sistema ante el x sub 1, y así sucesivamente tendríamos diferentes respuestas en diferentes estados. De esta forma, utilizando el método del trapecio, podríamos obtener entonces la integral bajo la curva, el área bajo la curva de cada uno de estos mediciones realizadas. Asimismo, si tuviésemos una función de alta complejidad y necesitamos obtener el valor de la integral y no tenemos la forma de realizar la integral, bien sea por tiempo o por complejidad, lo que podemos hacer es utilizar en primera instancia el método del trapecio, sabiendo que si lo hacemos utilizando únicamente 2 puntos, el error que vamos a obtener al finalizar va a ser elevado. Para reducir ese error, lo que hacemos es realizar divisiones dentro de
el rango donde está definida nuestra integral y de esa forma iremos reduciendo el error esperado. En el siguiente ejercicio, video, vamos a realizar el ejercicio en el cual vamos a ver cómo afecta el número de divisiones con respecto al error obtenido en la integral. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.